Es un exitazo este programa, conocido como Mentes en Acción. Es una iniciativa del gobierno mexicano, principalmente impulsada por la Secretaría de Economía, que funciona como una plataforma para conectar a emprendedores, inventores e innovadores mexicanos con inversionistas, fondos de capital privado, instituciones académicas y empresarios para impulsar sus proyectos. Hoy en el programa presentaron un robot humanoide, 100% fabricado por inventores mexicanos, con ayuda de la inteligencia artificial. Estos creadores mexicanos lograron llevar a cabo esta creación que dejó sin palabras al mismo Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Antes de escuchar a nuestros inventores, le pido a nuestro anfitrión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casabón, nos comparta un mensaje de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por participar. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a quienes van a tomar decisiones, a los fondos, inversionistas, sobre todo a las y los innovadores. Y lo que más nos gusta que tenemos el día de hoy, a muchísimas y muchísimos jóvenes presentes. Gracias, jóvenes, por estar presentes. Darle un fuerte abrazo y mi más sincera gratitud a la gobernadora del estado, Margarita. Muchas gracias porque nos has abierto la puerta a la innovación en el estado de Morelos. Muchas gracias. Muy breve, para empezar esta sesión, como ustedes saben, entre ayer y hoy hemos tenido una gran jornada aquí en Cuernavaca, Morelos. Concluimos con Mentes en Acción y tenemos varias comunidades que han coincidido en estos 2 días, brevemente diría científicos talla mundial, empresas que tienen diferentes tipos de emprendimientos, innovadores, todos los inventores y creadores de México que les hemos abierto la puerta para que puedan ser escuchadas y escuchados, presentar sus proyectos, y los servidores públicos, las instituciones públicas, porque ayer se anunció ya la reanudación del Fondo de Fondos, que va a participar en las próximas reuniones con recursos crecientes. Por lo que hace este año serán 800 millones, el año que entra 1.600 millones, más lo que logremos convencer a las señoras y señores aquí presentes en favor de la innovación del país. Bueno, la más cordial bienvenida a todas y a todos, que sea para bien de México y de América Latina, porque vamos a escuchar proyectos de México y de América Latina y el Caribe. Gracias por participar y que todo sea por el bien de nuestro país, de la región y de la innovación en nuestro mundo actual. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, secretario. Ahora sí, es momento de escuchar a nuestras y nuestros inventores. Aldo Luébano Ibarra es un empresario mexicano y pionero en inteligencia artificial y robótica humanoide en América Latina. Fundador y chairman de Rumi, la primera empresa mexicana especializada en robótica humanoide, que ha impulsado el desarrollo tecnológico regional tras una trayectoria ejecutiva en compañías globales como IBM, HP y TCS, donde lideró implementaciones de IA como parte del equipo de Watson. Con un MBA del MIT, estudios de posgrado en Harvard y formación en ingeniería en cibernética, también es investigador oficial del MIT Sloan School of Management. Reconocido como una de las 30 promesas de los negocios por Forbes, ha participado como conferencista en foros como TEDx, CES Las Vegas y la MIT AI Conference, consolidándose como una de las voces más influyentes en inteligencia artificial en Latinoamérica. Aldo Luébano.
Bueno, probando, listo. Ahora sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les quiero decir, imaginemos el potencial de una tecnología que es capaz de emular las capacidades cognitivas de los seres humanos y por ende se puede adaptar a prácticamente cualquier caso de uso en la industria donde se tenga que hacer manipulación y actividades repetitivas. Esta tecnología es la robótica humanoide, una industria que alcanzará un valor de mercado de más de 38 billones de dólares. Pero más allá del valor económico que podemos extraer de los robots humanoides, yo visualizo un futuro en el cual los humanos y los robots podamos coexistir y trabajar de la mano. En este futuro, evidentemente van a haber implicaciones, como el hecho de que los robots serán productos commodity, como lo es un auto eléctrico, una computadora. Van a haber distintos precios de robots, distintos modelos y evidentemente las organizaciones con un poder adquisitivo mayor podrán comprar la última tecnología en robótica humanoide. Sin embargo, va a haber muchas otras empresas que requieran robots a bajo costo, pero con una amplia calidad. Entonces la pregunta es, ¿qué país tiene las características necesarias para ser el líder en la comercialización de los humanoides? Y la respuesta es China. Controlan las cadenas de suministro de las baterías de autos eléctricos, tienen un músculo muy fuerte en investigación y desarrollo y tienen la capacidad de la manufactura masiva, cosa que ya están haciendo con varios humanoides. Sin embargo, China tiene un reto, en el sentido de la comercialización en el mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Estados Unidos se ha mantenido muy reservado en la adopción de tecnología de China por distintas cuestiones. Yo no estoy aquí para cuestionar eso. Sin embargo, este hecho abre la puerta a que otro país se posicione como el líder en robótica humanoide. Y yo estoy 100% seguro que ese país es México. Mi nombre es Aldo Luébano, soy ingeniero en cibernética, tengo un MBA del MIT, soy investigador del MIT, radico en Boston, conozco el mercado de los Estados Unidos y soy fundador de Rumi, una organización que en los últimos 11 años ha sido pionera en el desarrollo de robots humanoides, robots de servicio y soluciones de inteligencia artificial 100% mexicanos. Somos una organización que ha atendido a más de 100 compañías, las mejores en la industria, no solo en México, en varios países de Latinoamérica. Estamos expandiendo nuestro negocio a Estados Unidos. Tenemos más de 180 proyectos exitosos en inteligencia artificial y somos una organización rentable. México tiene todas las características para ser el líder en robótica humanoide. De entrada, somos el vecino más cercano al mercado más grande del mundo, los Estados Unidos. Tenemos experiencia en industrias similares, como la automotriz, como la electrónica, y tenemos excelentes ingenieros, científicos, que pueden crear robots de alta calidad a un menor precio si lo comparamos con los costos de Boston y Silicon Valley. El día de hoy no estoy aquí para levantar un round de Venture Capital. Repito, mi organización es rentable. Eventualmente levantaremos un round de VC para un spin-off en Bipedal. Sin embargo, sí tengo una solicitud para ustedes y es poder continuar la conversación, profundizar, ya que veo en la robótica humanoide un vehículo para que México potencialice la economía en materia de exportación de última tecnología, generación de empleos STEM y la inversión extranjera. Muchas gracias. Adelante, expertos. Bueno, desde luego felicitarte, sí te tenemos muy ubicado, pues por eso te invitamos. Gracias. Yo pienso exactamente como tú estás diciendo, que tenemos todo en México, sobre todo manufactura avanzada, las instalaciones, los skills, para producir esto a gran escala y ser un competidor importante. Entonces, pues desde luego sigue contando con la Secretaría de Economía, te felicito por los avances que tienen y vamos a darle para adelante. Adelante.
Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Y yo también te felicito. Es impresionante ver entrar un robot caminando solito, pero yo sí quisiera hacerte una pregunta. Y con el robot, ¿cuál es la necesidad real que estarías atendiendo en el mercado mexicano y por qué deberíamos apostar por él? En el corto plazo no visualizo el despliegue en el mercado mexicano, lo visualizo en Estados Unidos, y hay que entender que la robótica humanoide cae en una vertical que es la Deep Tech. La Deep Tech en robótica humanoide busca el desarrollo de robots general purpose, de propósito general, y por ende la comunicación ahorita, la conversación, es poder desarrollar robots humanoides que puedan adaptarse a distintos casos de uso en un futuro. Entonces, hay muchos casos de uso definitivamente en factories, en movimiento de spare parts, inclusive en el hogar. Sin embargo, la carrera actualmente en el desarrollo de humanoides se encuentra en la investigación y desarrollo. Dijiste que México tiene tremendas posibilidades para estar a un nivel como el que produce ahora China en tecnología humanoide, pero llevan muchos años trabajando con eso. ¿Cómo piensas llegar a competirle a China en México? ¿De qué forma? Sí, yo creo que es una conversación similar a lo que ocurrió con DeepSeek hace algunos años, cuando se vio que se podrían generar modelos de lenguaje a bajo costo en comparación con las soluciones de ChatGPT. Actualmente, el humanoide más fondeado tiene $2 billones en serie Seed y es Figure. Los humanoides que nosotros estamos haciendo, muchos de ellos con reingeniería inversa, los hemos hecho con mucho menor capital que eso. Entonces, imagínate el cambio en las acciones que podríamos generar si decimos que desde México podemos hacer humanoides robustos con capacidades de desplazamiento a un costo tremendamente menor. Totalmente. Estás haciendo ingeniería inversa, por lo tanto ese sería como tu secret sauce. Sí. ¿Correcto? Correcto. Bien, está chido. Rodrigo Velasco, adelante. Una pregunta. Felicidades, se ve espectacular. Para mí soy de la idea de que el que mucho abarca, poco aprieta, y viendo todos los prototipos que tienes, si le tuvieras que apostar solo a uno, ¿qué use case es el que tiene más potencial y en donde crees que tienes una ventaja competitiva, o sea, ahora sí que a nivel global, para que tenga más punch? Yo creo que el use case long hanging fruit actualmente, porque hay mucha complejidad en hacer un humanoide general purpose, está del lado de PR, porque actualmente los robots que se están comercializando a bajo costo chinos son para PR, para tomar el selfie y ese tipo de cosas. Eventualmente vamos a tener robots en factories y este tipo de cuestiones. Por lo cual, el caso de uso a corto plazo para la monetización va en ese sentido, en hacer robots que el público pueda obtener, que pueda empezar a interactuar con ellos, pero que empiece a monetizar la investigación y desarrollo en Deep Tech. Para eso, evidentemente, como lo menciono, veo a México con todas las características necesarias para manufacturar robots a bajo costo. De lujo. Y nada más, último comentario, o sea, cuando una empresa es tan joven como la tuya y que estamos compitiendo contra tantos países, contra tanto dinero, yo creo que el tema de ser rentable es algo que juega en nuestra contra. O sea, realmente necesitamos unir fuerzas con fondos, bancos, para financiar y meterle mucho capital y deuda a esto para que puedas competir con lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces yo creo que ahí felices de seguir ese diálogo. Es excelente punto de vista. Nosotros decidimos ser una empresa de servicios. En algún momento evaluamos el levantamiento de Venture Capital, pero las empresas de servicios, no de producto, tienen un asset class distinto que normalmente es el private equity. Al ser una organización rentable con cerca de 32% de EBITDA, nuestra conversación está más cerca de créditos mezzanine y private equity para una posible adquisición. Cuando hablo de la parte de robótica bípeda, parte de nuestro
profit que generamos en nuestra empresa de servicios se va a investigación y desarrollo porque consideramos que eventualmente podemos tener un spin-off de Bipedal que sí pueda ser susceptible a la inversión de VC y lograr una escala de $1 billion valuation. Son dos asset class distintos. Débora, adelante. Es una pregunta que no sé si muchos de la audiencia tengan, pero ¿cómo nos aseguramos que una empresa como la tuya también se preocupe de la ética y de todo lo que puede suceder con tener control de robots que van a estar el día de mañana en nuestras casas, en las fábricas, etcétera? Mira, nuestra organización tiene un moto que es ROI First. Buscamos siempre garantizar el retorno de la inversión para las organizaciones y algo que hemos aprendido cuando desplegamos no soluciones de humanoides, porque todavía hay un paso hacia adelante de esto, pero sobre todo soluciones de inteligencia artificial, es que el retorno de la inversión no se logran únicamente reduciendo el payroll o los asientos de las organizaciones, sino que deben de haber distintas dimensiones para calcular ese retorno de inversión, como puede ser la satisfacción de los usuarios, el error humano, el decremento del licenciamiento de software. Entonces, esa experiencia que nos ha dado el poder tener más de 11 años implementando soluciones de inteligencia artificial, también nos ha hecho lo suficientemente éticos para poder generar valor hacia las organizaciones, pero con un enfoque multidimensional de retorno de inversión. Muchas gracias, expertos. Ahora sí, fondos, empresarios, inversionistas, ángeles y aliados, levanten sus paletas. Manténganlas arriba, por favor, unos 10 segundos para que podamos tomar nota. Paletas arriba. Muy bien, un fuerte aplauso y despidamos a Aldo Luébano. Sigamos con el siguiente proyecto. Juan Manuel Alvarado Orozco es un doctor en ciencias de materiales y experto en biomateriales, CEO y cofundador de Dinso MX, empresa mexicana que desarrolla dispositivos médicos para regeneración de hueso y piel, impulsando la salud, la equidad y la soberanía tecnológica en México y Latinoamérica. Muy buenas tardes. En Dinso MX estamos convencidos que el futuro de la medicina regenerativa no puede esperar. Hoy queremos compartirles cómo estamos cambiando el panorama de la salud, transformando la ciencia en soluciones reales que salvan vidas. Les presento a Sofía. Sofía se fracturó jugando en la escuela. La cirugía aparentemente va bien, pero una infección se desarrolla en su húmero. Le causa dolor, requiere hospitalización, existe la posibilidad de que pierda su brazo. Por su parte, don Ernesto vio como una infección en su pie, derivado de una úlcera diabética, se extiende al hueso. Y después de meses de tratamientos fallidos, su única opción es la amputación. Estas historias no deberían ser comunes en Latinoamérica, pero lo son. Las infecciones óseas destruyen vidas, familias y sistemas de salud completos. Actualmente en el mundo millones de personas pierden extremidades, no por falta de médicos, sino por falta de tecnologías efectivas que puedan atender las infecciones y la regeneración ósea de forma simultánea. Las terapias actuales son poco eficientes, largas, caras y en muchas situaciones desarrollan daño sistémico como daño renal por el uso prolongado de antibióticos. Solo en México tenemos un mercado de oportunidad de 20 millones de personas de manera anual. Por eso desarrollamos H-Bone, un injerto óseo inteligente que actúa donde las demás terapias no pueden, dentro del hueso infectado. Su nanoestructura nos permite llevar una terapia antibiótica por semanas, eliminar la infección y estimular la formación ósea al menos en la mitad de tiempo de las terapias convencionales. Es completamente personalizable por el médico y solamente a una fracción de los costos que tendría el tratamiento de una infección. H-Bone no es una idea, es una tecnología validada. Contamos con más de 2.500 casos comerciales en el mercado veterinario, lo que demuestra su eficacia y seguridad. Tenemos una patente otorgada de proceso y estamos en la recta final para la obtención de nuestro registro sanitario. Nuestra línea veterinaria TerraVet ya es un negocio, facturamos el último año $150,000 y estamos en una presencia en este mercado en 6 países en Latinoamérica.
Pero H-Bond es solo el inicio. Nuestra plataforma de desarrollo de principios activos hoy trabaja en hueso, piel, cartílago, y es tecnología latinoamericana lista para impactar en un mercado global de 15,000 millones de dólares al año. Contamos con un equipo de más de 12 años de experiencia trabajando juntos, donde tenemos experiencia en el desarrollo de dispositivos cerámicos para principios activos de regeneración y más de 15 líderes de opinión en México y Latinoamérica, donde llevamos a cabo nuestras colaboraciones hospitalarias y centros de investigación. Hoy buscamos una inversión de 1.2 millones de dólares para llevar a H-Bond al mercado. El dinero estará enfocado para los lotes piloto, los casos clínicos y su penetración de mercado. Los invitamos a formar parte de DINSO para que nadie más pierda una extremidad por falta de opciones. Muchísimas gracias. Adelante, expertos. Juan Manuel, bueno, felicidades, suena muy interesante, pero explícame la tecnología. ¿Es como parte del antibiótico de liberación prolongada, liposomado? ¿Cómo se queda tanto tiempo combatiendo la infección? O sea, puntualmente. Somos expertos en ciencia de materiales, entonces hacemos microesferas nanoestructuradas porosas. Su composición química permite la absorción de un antibiótico y al mismo tiempo hace que su liberación sea local y controlada en dosis letales para los microorganismos, y al mismo tiempo que se reabsorbe, los químicos, o en este caso los iones de los que está constituido, generan un entorno de estimulación de regeneración ósea. Entonces, ¿con qué frecuencia hay que ponérsela? Es una sola aplicación. O sea, es una liberación prolongada, microencapsulada y quita la infección. Es correcto. Contra el 20, 30, 40% de antibióticos normales, ¿qué porcentaje de éxito tienes en los preclínicos? Nosotros de inicio reducimos el 40% el uso de antibiótico sistémico y los resultados que tenemos son en un 95 a un 98% los mismos y en muchos casos mejores. Recordemos que en hueso la penetración antibiótica es del menos del 15%. Aquí tú tienes el antibiótico en el sitio donde tienes la infección, a una dosis adecuada para controlarla. Entonces se usa durante la misma cirugía. No, muy interesante, me interesa mucho, yo estoy contigo. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Norma Alicia. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud un poco más para conocer cómo funciona la tecnología. Ya hablaste de la biodisponibilidad, o sea, se absorbe muchísimo más porque está focalizado y en las dosis adecuadas, y entiendo que entra mejor el antibiótico y funciona bien. Pero vi también que hablabas de que esto podía funcionar para otro tipo de casos, como calcificar huesos o para regenerar piel, cartílago. ¿Eso cómo funciona? Porque es exactamente la misma tecnología. ¿Cómo logras que se mineralice el hueso nuevamente? Eso me genera un poco de... Hablando específicamente de hueso, lo que nosotros hacemos es generar un entorno en el espacio en el que coexisten las células, alimentarlo, digamos, de un boost de iones que utilizan naturalmente las células para hacer sus procesos regulatorios metabólicos, y entonces acelera su metabolismo. Son las propias células del cuerpo los que generan una regeneración endógena, haciendo una mayor secreción de factores de crecimiento, colágeno o apatita mineral producida por osteoblastos. Son productos que vascularizan, son angiogénicos y al mismo tiempo son osteoestimulantes. Eso en la parte de hueso. Y la plataforma nos permite doparlo con muchos iones adicionales que marcan muy bien ahora para piel, para músculo, para tejido blando. Entonces tienes productos distintos que puedes convertir en diferentes plataformas de dispositivos médicos. Está padrísimo. Yo creo que también nos gustaría conocer un poco más. Con mucho gusto. Muchas felicidades. Sí. Gracias. Gracias, expertos. Levantemos las paletas. Aliados, empresarios, fondos, inversionistas ángeles, levantemos esas paletas. Muchas gracias. Sigamos con el siguiente participante.
Milagros Romano es licenciada en negocios con 10 años de experiencia trabajando con startup y fundadora y CEO de Bexel, donde lidera el desarrollo de biocápsulas inteligentes 100% biodegradables que reducen el uso de químicos, extienden el shelf life y transforman los procesos de producción de alimentos. Su trabajo impulsa negocios de base científica con enfoque en sostenibilidad, escalabilidad tecnológica y soluciones tangibles para el campo. Es una defensora del liderazgo femenino en ciencias y tecnología, así como promotora activa de la innovación como herramienta para resolver desafíos globales. Su trayectoria combina visión empresarial, impacto ambiental y un compromiso decidido con el avance de la agrobiotecnología. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Y para comenzar a hablar sobre Bexel, les voy a hacer una pregunta y es si de casualidad alguno en la audiencia toma antibióticos todos los días de su vida por si algún día, ¿no?, se llega a enfermar. Claramente que la respuesta es no, sería muy ridículo hacer esto, ¿no? Pero si vamos a la agricultura, así es como aplicamos los insumos hoy. En la agricultura se sprayea constantemente químico que no es necesario. Yo soy argentina. Toda mi familia se dedica al agro en Argentina, me gusta mucho ir al campo y me gusta mucho pasear, andar a caballo. Y me ha pasado de estar ahí a veces, ¿no?, y tener que meterme en la casa o no poder hacer el recorrido diario porque por ahí algún vecino está aplicando un químico, ¿sí? Estamos hablando de un cultivo extensivo, son cientos de hectáreas. Y uno no puede estar afuera porque el olor a químico es altísimo. Eso no debería pasar, ¿no? Si uno está aplicando en este cuadrado, el químico debería quedarse acá. Pero eso no sucede. El 95% de todo el químico que se aplica se termina desperdiciando. O se va al aire, o se va al suelo, o se va al agua, ¿sí? Y eso es lo que está generando la contaminación que hoy todos sabemos que necesitamos cambiar. Perdón. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si cambiamos, ¿no?, la forma en la que el químico se está aplicando y creamos un producto que le da como el poder a la naturaleza de decir, necesito un antifúngico, bueno, tomo el antifúngico. Y eso es lo que creamos. Nuestro producto es una nanocápsula. Entonces, ¿qué es una nanocápsula? Es como una cápsula blanda que uno toma cuando está enfermo, pero es muy chiquitito, ¿sí? Es invisible al ojo humano. Esa nanocápsula está hecha de proteína, ¿sí?, por lo que es orgánico. Y esta proteína, en la cubierta, tiene sensores hechos a base de proteína también, que identifican presencias de patógenos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros nanoencapsulamos insumos, un pesticida, un herbicida, un fertilizante, ¿sí? El productor recibe el insumo como una botella de líquido, igual que hoy recibe cualquier otro insumo, lo mete en sus tanques, no necesita cambiar absolutamente nada, aplica, igual que aplica siempre, pero esa cápsula se queda en la planta. Cuando aparece un patógeno en cuestión, la cápsula se abre y lo libera, ¿sí? Esto termina generando beneficios, no solamente para la naturaleza, sino para el productor, que es importante a la hora de querer imponer una tecnología en el agro. A nivel costos, se genera una reducción del 25% de costos para el productor, porque se aplica muchísima menos cantidad y muchísimas menos veces que lo que se aplica hoy. Además, para la primera salida comercial, nosotros creamos nuestro propio insumo, es decir, lo que va dentro de la cápsula, que es orgánico, para poder salir más rápido. Y estamos viendo que están teniendo un 20% más de producción los productores que utilizan nuestro insumo orgánico. Vamos a cambiar. Y, bueno, obviamente que no, que es una tecnología patentada. Estamos actualmente trabajando en el mercado de berries, acá en México. Estamos trabajando con los grandes productores de berries. El motivo de haber elegido esta industria no es que la tecnología solo sirva, ¿sí?, para esta industria, sino que por un tema de márgenes y por un tema de necesidad usan 13% más químico que otras industrias y es de exportación, por ende necesitan hacer una reducción, ¿sí? Y además, al estar concentrada, nos ayuda mucho a la hora de la distribución, que cuando uno es una startup early stage es importante. Pero como decía antes, no es una tecnología que solo sirva, ¿no?, para berries. De hecho, la patente cubre varias industrias porque, en definitiva, tenemos una plataforma que es un carrier inteligente que, al ser no tóxico, no inmunogénico y biodegradable, sirve para humanos, animales y plantas. Tenemos un equipo multidisciplinario. Valeria es mi socia, ya está hace 20 años estudiando el hongo de donde nace toda esta proteína, de nuestro insumo y demás. Alejandra, que tiene mucha experiencia también en el ecosistema startup. Y inversores top tier que nos están ayudando desde
expertos en M&A en la industria para poder hacer una estrategia desde el inicio que tenga sentido, CEOs de empresas de agro, CEOs de empresas de retail en Estados Unidos, que es nuestro próximo mercado. Actualmente estamos levantando una ronda de $1,5 millones, ahora estamos saliendo comercial este mes, entonces ya estamos escalando la producción. Acá en México tenemos un acuerdo con una empresa de manufactura muy importante. Tenemos $1 millón ya comprometido, nos faltan $500,000 y esperamos tener EBITDA positivo en junio. Muchísimas gracias. Adelante, expertos. Débora. Felicidades, me encantó tu proyecto. Sabemos que hoy producimos más comida de la que necesitamos en el planeta, pero necesitamos soluciones locales para incrementar la producción local y que así ya no tengamos desnutrición. Por otro lado, estamos todos preocupados por todo el tema de lo que comemos y sabemos que hoy estamos consumiendo muchas cosas que nos están enfermando. Entonces creo que de verdad este es un gran producto. Mi pregunta para ti sería un poquito el cómo van a ampliar rápidamente un producto que puede tener tan buenos resultados. ¿Cómo se van de solo probar berries en esta siguiente ronda a ya empezar a probar en muchos otros productos para que puedan tener una expansión más rápida? Sí, bueno, eso es una pregunta muy buena. Algo que nosotros hicimos, nosotros empezamos hace 2 años y medio con la empresa, ¿no? De una investigación que viene hace más tiempo. Desde el inicio fue armar una red de networking muy importante para lo que venía después, ¿no? de berries. Eso por un lado. Entonces, como decía antes, ya tenemos desde las industrias químicas, como puede ser Syngenta, Corteva y demás, ya estamos conversando para poder encapsular insumos de ellos, brindarles estabilidad y con ellos hacer la distribución hacia cultivos extensivos, ¿sí? Que los necesitamos como aliados porque ellos ya tienen la distribución. Por otro lado, hoy mismo acá en México no solamente, o sea, si bien las berries es nuestro foco comercial, mismos productores de berries por ahí tienen brócolis o tienen pimientos u otros cultivos y también estamos con ellos haciendo pruebas para tener información. Entonces eso por un lado. Igualmente la industria de berries, con un 1% de la industria de berries podemos hacer una facturación de $100 millones. O sea, es una industria muy grande, ¿no? Y lo que tiene es que Hortifruti, Driscolls y demás que están acá, están en Europa, están en Estados Unidos, están en otros países de América Latina. Entonces, o sea, es una industria muy grande con una distribución más sencilla, por eso estamos empezando por ahí y nuestra idea después es aliarnos con las químicas para ir a otros cultivos donde necesitamos otro tipo de distribución. Felicidades. Muchas gracias. Estoy dentro para ayudarlas a expandir. Rodrigo Velasco. Súper interesante. Mi pregunta es, ¿dónde lo están probando? ¿Cómo lo están probando? ¿Con qué productos o qué casos de éxito ya hay así con cierta historia o track record? Bueno, esa era la pregunta y ahorita otro comentario. Sí, bueno, pruebas tenemos hecho con maíz, con trigo, con soja, ¿sí? Para estar seguros de que la tecnología funcionaba en cultivos extensivos. Hoy también, bueno, tenemos también pruebas con brócolis, con tomates y con pimientos. Y hoy estamos específicamente en los 4 tipos de berries. Entonces, tanto blueberries como raspberries, como strawberries, ¿no? O sea 100% todos los 4 tipos de berries. Súper, nos encanta y decías que ya levantaron $1 millón y que les faltan $500,000. Desde BV Spark nos encantaría seguir las pláticas para complementar esa ronda de equity con un crédito venture. 100%, muchas gracias. Secretario. Bueno, brevemente decirte que nos interesa mucho, bueno, por eso te invitamos, porque queremos sacar los químicos de la producción. Sí. Glifosatos, nos preocupa. Y no solamente, perdón que te interrumpa, no solamente los químicos. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos, ¿no? Con las berries, para que te des una idea, hay cultivos que pueden usar 30, 50 litros de agua por aplicación por hectárea. En berries tenés 30.000, 50.000 litros. Nosotros tenemos productores que están en los altos, o sea, no están acá, pero están en los altos, y no tienen agua y tienen que, están cambiando donde tienen sus campos. Los están mudando con todo el costo que eso representa porque no llega agua y muchas veces, como además los productores de berries están concentrados, hay veces que la ciudad se queda sin agua. Entonces, el reducir la cantidad de aplicaciones termina teniendo impacto en la cantidad de agua que se utiliza, no solamente en la calidad, porque son 30.000 o 50.000 litros que se contaminan con químicos, ¿no? Es una industria que usa 13% veces más químico. Entonces... Muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, vamos a trabajar contigo, desde luego, porque tenemos ese objetivo prioritario. Y yo quiero pedirles a todas y a todos un aplauso porque es una empresa formada por mujeres emprendedoras y científicas. Muchas gracias. Muchas gracias.
Adelante, Pepe. Suena muy interesante lo que estás diciendo. Yo he quebrado muchas veces con diferentes historias de negocios que me he inventado y es parte de ser un emprendedor. Una de las quiebras que tuve fue con invernaderos fabricando tomates. Ahí los dejé para que me recuerden que no sea güey la próxima vez y hacer más investigación y trabajar más con gente como tú en lugar de aventarme a un venture tan grande y tan caro nada más por invertir. Pero aprendí muchas cosas y de lo que estás hablando la soluciona. Entonces me parece que el campo mexicano se le tiene que ayudar a los agricultores de este país y de cualquier otro país, pero a mí me interesa mucho mi país. Entonces, suena maravilloso lo que estás diciendo, me encantaría saber más. Y mi estado, Zacatecas, que es un estado que tiene muy poca agua, le pudiera servir tremendamente bien lo que estás hablando. Y a lo mejor me vuelvo a ser agricultor. Nosotros te ayudamos, Pepe, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias, expertos. ¿Podemos levantar las paletas, por favor? Muchas gracias. Fondos, inversionistas, empresarios, levantemos las paletas. Gracias. Sigamos con el siguiente proyecto. Muchas gracias. Éxito.